Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Diana Luceli Quintero Barco, soy ingeniera civil y especialista en patología de la construcción. Y hoy los voy a acompañar en esta charla que tiene que ver con cimentaciones según el tipo de suelo. ¿Listo? Entonces voy a apagar la cámara para tener una mejor resolución. Cualquier duda que tengan la vamos resolviendo allí poco a poco. Gracias, Inge. Listo. Bueno. Nosotros poder entender como muy bien esta cimentación según el tipo de suelo, les voy a hacer un recuento rápido sobre lo que tiene que ver con el concepto de qué es un suelo. Lo vamos a mirar desde dos conceptos. El suelo es una materia no consolidada de la descomposición de los diferentes tipos de rocas compuestos por partículas inorgánicas, materia orgánica, agua, aire y microorganismos. Pero ya desde el punto de vista de la ingeniería civil y de la construcción, que es lo que nos interesa, es la estructura de soporte universal donde se va a cimentar todos los proyectos de construcción e infraestructura. Y también es utilizado como como material de construcción. Entonces, como él es esa estructura donde se va a soportar cualquier construcción, es importante identificarlo para no cometer errores más adelante. Aquí tenemos un concepto de por qué es importante conocer el suelo. Al realizar un estudio de suelos podemos conocer las características físicas, químicas y mecánicas del terreno donde se piensa construir cualquier proyecto, ¿cierto? Cuando se hace un estudio de suelos, se arroja una composición estratigráfica. ¿Qué quiere decir eso? Aquí tenemos estas imágenes. Por ejemplo, esta imagen que está a este lado, al lado izquierdo, a mi lado izquierdo, aquí en la pantalla, cuando hacemos unas perforaciones, nos muestra un perfil estratigráfico que es las diferentes capas que podemos encontrar a X profundidades, ¿cierto? Yo tengo una capa vegetal arriba, que ese es el suelo, pero el subsuelo puede estar compuesto por una capa de arcilla, una de arena, una de grava, otra vez arena, otra vez arcilla. Entonces los ingenieros geotecnistas se encargan de investigar el suelo, las rocas que están por debajo de las superficies, para poder determinar esas propiedades y así ellos poder diseñar la cimentación que se requiera dependiendo del tipo de suelo y el proyecto que yo pienso cimentar en ese tipo de suelo. Entonces es necesario que podamos adecuar o arreglar ese terreno antes de empezar cualquier construcción. ¿Por qué? Por las características que podemos conseguir, por las composiciones que podemos conseguir donde se vaya a apoyar una estructura en un determinado tipo de suelos. Entonces, desde la parte de la parte geotecnista, hay una categoría de unidades de construcción según el número de niveles. Estos números de niveles arrancan desde un sótano. Por ejemplo, hablamos de una categoría baja cuando mi construcción es hasta 3 niveles. La categoría es media cuando mi construcción está entre 4 niveles y 10. La categoría es alta cuando está entre 11 y 20 y es especial cuando es mayor de 20. Entonces, dependiendo de los niveles que yo tenga en mi construcción, yo debo hacer unas profundidades en un terreno o unos sondeos, ¿cierto? Entonces me dicen, si mi categoría es baja, entonces mi construcción en categoría baja va hasta 3 niveles. En ese sondeo, yo debo profundizar mínimo 6 metros, mínimo, para poder determinar qué tipo de suelos voy a cimentar. Y debo hacer mínimo 3 sondeos. ¿Qué es un sondeo? El sondeo es un mecanismo que utilizan para hacer un reconocimiento del terreno. Se obtienen unas muestras y esas muestras son las que se llevan a los resultados, perdón, a los laboratorios para que nos arrojen unos resultados. Esto se hace con un aparato que se llama calicata. Es un aparato que van dándole unos golpes a un equipo
para que vaya profundizando y poder extraer, y poder extraer esa muestra. Anteriormente no se exigía que todo proyecto se debía hacer un estudio de suelos, pero hoy en día sí se exige por muchos problemas que han ocurrido en los proyectos de construcción. Entonces, con estas condiciones, el geotecnista va a obtener información y, dependiendo de mi terreno, si es un terreno irregular, si es un terreno rectangular o cuadrado, nos sugieren hacer esas perforaciones por los perímetros del terreno y en el centro cuando es irregular. Cuando es regular, también en las esquinas y en el centro. Entonces, como una pequeña explicación para que entendamos lo que vamos a ver. ¿Alguna pregunta hasta allí? Quisiera que esta charla fuera muy No, interactiva, señora. que sea muy interactiva y que la pantalla no nos detenga para preguntar cositas. Listo. Bueno, miren lo que dice aquí de estudios geotécnicos. Un buen estudio geotécnico es crucial para un correcto cálculo y diseño de cimentaciones y estabilidad de edificios, evitando así riesgos de inseguridad de la cimentación. Identificar desperfectos en viviendas, derrumbamientos o deslizamientos. Un estudio geotécnico de calidad permite anticipar posibles problemas de construcción relacionados o no con el agua, profundidad y nivel freático. ¿Sabemos qué es un nivel freático? ¿Alguno sabe qué es un nivel freático? No. Bueno, hablamos de nivel freático cuando usted hace una excavación. Digamos, usted va a hacer una cimentación en un terreno determinado y usted apenas empieza a excavar, empieza a conseguir agua. Hay excavaciones que usted lleva 50 centímetros de excavación, 1 metro, y usted se consigue con una cantidad de agua que le inunda la excavación. Ahí hablamos de un nivel freático alto. Esto se da en terrenos que están muy cerca, por ejemplo, a los ríos, que están muy cerca al mar, a zonas donde hay mucha afluencia de agua. Y un nivel freático bajo es cuando excavamos y conseguimos menos cantidad de agua, ¿cierto? Filtraciones, erosiones internas, determinar el volumen y la maquinaria adecuada para la obra, el tipo de material que han de ser excavados. Por eso es importante poder hacer un estudio de suelos a cada proyecto. Aquí les tengo 8 tipos de suelos. Y para cada tipo de esos de suelos vamos a mirar qué cimentación me recomiendan, cómo se hace el proceso constructivo y un videito para que entendamos de mejor manera los conceptos. Entonces tenemos suelos arenosos, suelos limosos, arcillosos. Hay suelos semiblandos que se caracterizan por ser arcillosos con nivel freático poco frecuente, suelos francos, suelos calcáreos, suelos orgánicos inundados y suelos pedregosos. Hay otros números más de suelos, pero les traje como que los más conocidos y de pronto con los que más nos encontramos nosotros en la construcción. Y también tenemos los tipos de cimentaciones. Las cimentaciones se clasifican en superficiales y profundas. ¿Cuáles son las superficiales? Las zapatas aisladas, las zapatas corridas, las losas de cimentación. Y las profundas son los muros pantallas y los pilotes. Una cimentación profunda, 20 metros, 30 metros, 15 metros. Cimentación superficial, 2 metros, metro 50, 1 metro. A eso hace referencia entre superficial y profunda. No es que porque sea superficial va a estar a 30 centímetros de la capa de la tierra, sino que es con relación a la profundidad que tiene la cimentación profunda. Entonces empecemos con el primer tipo de suelos, que es el suelo arenoso, así como lo muestra la imagen. Imagínense una playa, suelo arenoso.
Dice, son suelos ásperos y secos. Se caracterizan por contener un 70% de arena y un contenido de arcilla menor al 15% y otros materiales que pueden encontrarse mezclados. Las partículas que contienen están muy separadas, por lo cual no mantienen el agua y permiten un excelente drenaje. O sea que ahí el agua con mucha facilidad se escurre. Pero en general son suelos con poca estructura. Cuando decimos poca estructura, entonces yo digo, wow, no tienen buen soporte. No es un buen terreno para grandes edificaciones, porque son propensos a sufrir cambios en movimientos sísmicos y erosiones del terreno. O sea, que si yo voy a construir en un suelo arenoso, ojalá y no se pasara de 2 pisos o, dependiendo de la cimentación que me esté recomendando, el especialista que es el ingeniero geotecnista. ¿Alguien va a preguntar algo? Que por ahí hay un micrófono abierto. Para ese tipo de suelos, Inge, normalmente, ¿qué tipo llegan a utilizar de zapata o qué tipo Allá, para allá de vamos, base? para allá vamos. Aquí estamos dando Gracias. la definición, ¿cierto? Entonces vamos a mirar qué me recomiendan. Me dicen, para el tipo de suelo arenoso, la cimentación profunda, utilice pilotes. Cuando el suelo es arenoso, el mejor sistema de cimentación es el pilote. Entonces, miremos aquí diferentes tipos de pilotes. Tenemos, ¿qué es el pilote? Es un elemento constructivo utilizado para la realización de las cimentaciones profundas en terrenos de escasa capacidad portante, porque necesitamos soportar y con el pilote nos va a ayudar a darle a ese suelo una mejor estructura. No sé si alguna vez les ha tocado ver este tipo de pilotes, que es el más antiguo de madera. En algunas partes lo llaman casas en palafitos, ¿sí? Y los utilizan mucho en zonas, como dice aquí, de suelos húmedos. Muchas personas a las orillas de los ríos o en lugares en quebradas acostumbran a hacer su casa sobre estos pilotes en madera. En los lugares donde hay nivel freático alto, se utilizan este tipo de pilotes. Pilotes hincados, que consiste en introducir en los elementos prefabricados de hormigón similares a postes de luz o secciones metálicas por medio de piloteadoras en el suelo. Y los pilotes en el sitio, que consiste en realizar una perforación en el suelo, la cual una vez terminada se le colocará una armadura en su interior y posteriormente se rellena con hormigón. Entonces vamos a mirar 2 videitos que nos van a ayudar a entender cómo trabajamos la cimentación con pilotes. Vamos a mirar este primer video. ¿Tiene audio el video? ¿Me confirman por favor si escucharon la musiquita del video? No, no está No, activo. ya no. Entonces aquí viene la otra. Aquí en Zoom, ¿cómo hago para que escuchen el audio? Puedes volverlo a poner, a ver si yo escucho. Ok, no se escucha. La verdad que Y si de pronto, ingeniera, estás, no sé si revisando el volumen que tiene tu video, tu YouTube. voy a ponerle aquí y me dicen a ver si ahí. Permanente para los Estados Unidos y migrar con su Un familia poquito, señora. profesional ¿Cómo Sí, le ya fue se ahí? escucha. ¿Ahí se escuchó? y poder trabajar Sí.
compartir el resto de su... Entonces, venga, le pongo más volumen acá. Entonces, lo voy a ampliar. ¿Listo? Esto es una perforadora Bauer BG24 de procedencia alemana. Es una perforadora de pilotes. La función de estos pilotes es dejar en buena cimentación la base del edificio, que son pilotes de 16 metros de profundidad, en la cual nosotros encontramos en el sello una arena gruesa muy compactada, muy firme, en la cual quedan posicionados los pilotes. Posterior a la perforación, nosotros unimos camisa con camisa para así asegurar lo que es el recubrimiento de las paredes y no entre ningún tipo de sedimento, arenas o se provoquen sifonamientos, lo cual debilita el fuste de los pilotes. Esta armadura es la que corresponde al pilote que estamos perforando en este momento. Lo que tenemos que inspeccionar que cada uno de estos longitudinales vaya muy bien amarrado con los helicoidales para que no sufra ningún tipo de deformación ni se corra cada uno de estos fierros. Tenemos también que asegurar que los aros de rigidez que evitan el pandeo de la armadura, en este caso, que se vaya para los lados, que se tuerza. También con ello lleva unos separadores que los vamos a colocar más adelante, ya que fue trasladada recién, para que vaya perfectamente ajustada al borde interno de la camisa, para que así quede totalmente rígida y protegida y al momento de hormigonar tenga muy buen recubrimiento. Después de eso, una vez que el pilote está terminado, se controla con agua para evitar que suban los sifonamientos y el decantamiento de suspensión por la carga hidráulica que se ejerce por agua, los baje. Después se colocan una malla de acero, la jaula, como has podido ver, dentro del pilote. Posterior a eso se colocan unos tremis, que son los tubos que están detrás de la máquina, en la misma profundidad que quedó hecho en la perforación. Posterior a eso se unen, se colocan y se espera el camión de hormigón para que se proceda al vaciado de esto. A medida que se va llenando el pilote con hormigón, se van retirando las camisas con la misma máquina, la cual tiene también un tiro de 24 toneladas. Vamos a mirar ahorita el otro video. Se lo escucharon perfecto, ¿cierto? Sí, señora. Ok. La cimentación con pilotes prefabricados se realiza mediante equipos específicos con torre montada sobre carro de orugas. Por la torre se desliza una maza con caída libre que hinca el pilote en el terreno hasta la profundidad de diseño. El accionamiento de la maza puede ser mecánico o hidráulico. Al entrar a la obra no olvides todos los EPIs que debes utilizar: casco, ropa de trabajo, chaleco, guantes, calzado de seguridad y protección ocular y auditiva.
La plataforma de trabajo tendrá que ser horizontal y suficientemente estable. Deberá delimitarse y señalizarse la zona de obra, prohibiéndose el acceso o circulación al personal ajeno a la ejecución de los trabajos. Se habilitarán zonas para los distintos trabajos. Y accesos para personal y maquinaria libres de obstáculos. Los elementos de izado de pilotes y material auxiliar serán revisados antes de su utilización y sustituidos si presentan deficiencias. Queda terminantemente prohibido permanecer en el radio de acción de la grúa o bajo el pilote suspendido. Este será guiado, siempre con cuerdas de retenida, hasta una zona de acopio situada al menos a 2 metros del borde de cualquier talud o excavación. Una vez descargada la máquina de la góndola, se comprobará que no haya piezas o herramientas que puedan caer durante el izado del mástil. Durante el montaje, se verificarán todos los accesorios de elevación, las poleas y cables de acero, y los elementos de seguridad como la parada de emergencia o los avisadores acústicos. Para el montaje de elementos en altura, los equipos dispondrán de escaleras y se usarán obligatoriamente con el arnés de seguridad anclado al sistema anticaídas del equipo o empleando una plataforma elevadora. Vamos a adelantarlo Utilizado aquí previo a para la ya Inca. la montada del piloto. En su lugar, se utilizará una cadena ahorcada alrededor del pilote. Durante el izado, no puede haber nadie en el radio de acción del equipo ni del pilote, con el fin de evitar impactos de elementos y materiales que pudieran desprenderse. Se utilizarán siempre las manos hidráulicas montadas sobre la guiadera para abrazar el pilote en su traslado hasta el punto de Inca. La presentación y replanteo del pilote requiere una perfecta coordinación entre el maquinista y el ayudante, que evitará situar las manos y los pies en lugares con riesgo de atrapamientos. Se tomarán las mismas precauciones en el empalme de los distintos tramos del pilote. Antes de proceder a la nivelación del pilote, supervisará visualmente que no existe ningún elemento que pueda desprenderse en altura. Durante todo el proceso de Inca será obligatorio el uso de protección auditiva, tanto para el maquinista como para el ayudante. El maquinista es responsable de la máquina y no podrá abandonarla en funcionamiento. Si se tuviera que interrumpir el proceso para cambios de tacos de madera, se liberará el pilote mediante el izado del martillo.
Durante toda esta operación, nos aseguraremos de que el martillo permanece levantado y con los accionamientos adecuados que eviten su caída. Bueno, allí miramos cómo yo instalo un pilote cuando es prefabricado y cuando es vaciado en el sitio. ¿Cuál es el objetivo del pilote? Como este tipo de terreno no tiene mucha estructura, cuando hablamos de estructura es que no tiene mucha fuerza para soportar el peso de un edificio, entonces lo que hace el pilote es ayudarle al terreno a tener esa estructura para poder cimentar encima de los pilotes. Ahí queda definido el primer tipo de suelo, ese suelo arenoso. ¿Alguna duda hasta allí? Bueno, sigamos. Dice, condiciones del suelo que requiere la cimentación profunda. Las cimentaciones por pilotaje se utilizan cuando suceden algunas de las siguientes condiciones. El estrato o estratos superiores del suelo son altamente compresibles y demasiado débiles para soportar la carga transmitida por la superestructura. Cuando nosotros tenemos un conjunto de elementos estructurales, yo tengo vigas, o tengo losas, vigas, columnas, zapatas. Cada elemento estructural, ¿qué hace? Recibe la carga. Vamos a coger, por ejemplo, la columna. La columna es un elemento estructural vertical que recibe la carga de las vigas. Entonces la columna debe recibir esa carga de las vigas, soportarlas, transmitirlas a las zapatas sin la columna deformarse. Cuando esa carga llega a la zapata la debe transmitir al suelo sin que nuestra estructura se deforme, ¿cierto? Entonces, cuando el suelo no es un suelo adecuado para un tipo de construcción, es donde sufren asentamientos las estructuras. Por eso, los suelos deben tener capacidad de estructura o de soporte. ¿Qué soporte? Poder recibir esas cargas sin que mi edificio tenga ningún tipo de afectación. Se quieren reducir o limitar los asientos del edificio. Existen peligros inminentes de licuación del suelo, es decir, presencia de arenas sueltas y nivel freático alto, presencia de suelos colapsables. La permeabilidad u otras condiciones del terreno impiden la ejecución de cimentaciones superficiales. Las cargas son muy fuertes y concentradas. Hay presencia de suelos expansivos. Las cimentaciones con pilotes, se consideran como una alternativa cuando esto se extiende más allá de la zona activa de expansión y contracción. Las cimentaciones de algunas estructuras están sometidas a fuerzas de levantamiento. Hay presencia de fuerzas horizontales. Las cimentaciones con pilotes resisten por flexión mientras soportan aún la carga vertical tras las superestructuras. Se quiere evitar los daños que puedan sufrir una futura excavación a la cimentación de una edificación adyacente. En este caso, el pilote lleva la carga de la cimentación bajo el nivel de excavación esperado. Se desea proteger estructuras marinas con muelles, atracaderos contra impactos de barcos u objetos flotantes. Bajo estas condiciones, yo debo considerar mis cimentaciones profundas con pilotes. Viene el segundo tipo de suelos, que son los suelos limosos. Es un tipo de suelo compuesto por partículas de grava, arcilla y arena fina. Son suelos que requieren el agua por más tiempo. Es de color marrón oscuro y es un tipo de terreno que se encuentra comúnmente cercano a los ríos. Es un material frágil y suave, por lo cual no es recomendable para realizar una cimentación en este tipo de terreno. No es recomendable, pero si usted desea construir en este tipo de terreno, se debe hacer excavaciones profundas para la cimentación. Rellenar con una buena capa de roca muerta los suelos y realizar cimentaciones con concreto ciclópeo. O sea, quiero hacer una construcción en un suelo limoso, me dicen, venga, primero haga la cimentación profunda. ¿Cuál es? Tirar pilotes. Y luego haga
cimentación con concreto ciclópeo. Entonces, a veces, por ejemplo, a uno le preguntan, ingeniera, pero es que yo quiero construir allí y me dicen que no es apto. Mande a hacer estudio de suelos y ya en el laboratorio te dicen qué tipo de suelo tienes y qué cimentación te recomiendan. A pesar de que aquí no es recomendable tirar cimentaciones, me dan una alternativa si yo quiero construir en ella. ¿Listo? Aquí tenemos lo que es el concreto ciclópeo. Un concreto ciclópeo, dice, este ítem se refiere a la colocación de la cimentación compuesta por un concreto simple, en cuya masa se incorporan grandes piedras o bloques que no contienen armadura. La proporción máxima del agregado ciclópeo será en 60% de concreto simple y el 40% de rocas. Y el tamaño máximo de las rocas nos lo dan aquí. Y estas deben ser introducidas previa selección y lavadas con el requisito indispensable de que cada piedra en su ubicación definitiva debe estar totalmente rodeada con concreto simple. Entonces acá yo tengo el concreto ciclópeo, tengo la viga de cimentación encima del concreto ciclópeo y el muro. Entonces vamos a mirar un videíto. Aquí tenemos el proceso de ejecución. Lo primero que yo debo hacer es localizar el cimiento, su ancho y su profundidad, verificar que el fondo de la excavación esté nivelado, libre de basuras y de restos de tierras sueltas, limpiar y mojar con agua limpia las piedras antes de ser colocadas para evitar que éstas absorban el concreto, colocar una capa de 5 a 10 centímetros de espesor de concreto simple o solado para evitar que la piedra quede asentada directamente sobre el suelo, colocar una primera capa de piedra rajón cuidadosamente, de preferencia a mano, sin dejarlas colocar, sin dejarlas caer o tirarlas, hay que ponerlas así bien con la mano para no causar daños a la formaleta y teniendo la precaución de dejarlas separadas de las paredes de la excavación y entre ellas debe haber unos espacios, dando lugar a que el concreto pueda rodear todos los espacios que va dejando la piedra. Sobre la piedra se vacía el concreto y se chuza con varillas de media o de 5/8 de diámetro para llenar todos los espacios. Buscando una trabazón con la piedra. Entonces, para que me entiendan más, miremos ese video de cómo trabajo yo el concreto ciclópeo. Arquitecto, ¿es así como consigues clientes? Invirtiendo un montón de horas en el portfolio, la página web, las redes sociales, dependiendo del boca a boca y las recomendaciones. Y bien, amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ya teniendo la mayor parte del relleno compactado, ya casi a salir a flote con las vigas, vamos a hacer un concreto ciclópeo. El concreto ciclópeo es aquel que va compuesto de piedra y concreto. Más exactamente, 60% de piedra y 40% de concreto. ¿Para qué sirve el concreto ciclópeo? El concreto ciclópeo sirve para mejorar terrenos, para ayudar a que nuestra viga no se flete. En este caso, como tenemos vigas cuadradas, estas vigas no funcionan como flotantes. Entonces debemos hacer un concreto ciclópeo para que ayude a soportar el peso de la estructura. Para que el concreto pueda servir, debe ser mayor a 35 centímetros, no menor a 35. Para que podamos tener una buena consistencia en nuestra cimentación. El concreto ciclópeo, aquí en este caso, lo estamos haciendo de 35 centímetros de ancho por 40 de alto. ¿De qué se compone? Como ya les decía, de 60% de piedra, como lo vemos aquí, que ojalá nos quede separada. Que nos quede separada para que la mezcla pueda entrar y hacer su trabajo. No deben de quedar las piedras juntas una con otra. Siempre deben de quedar separadas para que la mezcla pueda hacer su trabajo.
Aquí le hemos puesto unas varillitas, lo cual ayudan bastante. Si usted quiere, le puede amarrar a lo largo un pedazo también de varilla con estos ganchos, con estos taches. Todo esto ayuda, pero como aquí ya venimos con un mejoramiento de terreno desde muy abajo, entonces con esto es suficiente. La idea del concreto ciclópeo es que ayuda a tener nuestra cimentación, nuestras vigas. En este caso tenemos unas vigas que tienen de largo 5.50, en un espacio muy grande. Entonces el concreto ayuda a que soporte y que nuestra edificación quede lo mejor posible. Para poder arrancar el concreto ciclópeo debemos echar una mezcla inicialmente mezcla, piedra, otra capa de mezcla y vuelve y le echamos piedra. Es decir, una capa de mezcla, una capa de piedra. Con esto podemos hacer muy buenos soportes, muy buena estructura y muy buena cimentación. Y bien, amigos, de otra forma es importante saber que la piedra que debemos usar debe ser mediana, no debe ser mayor a 20 centímetros de grano, ya que pues en este caso el concreto que estamos haciendo aquí es de 35 centímetros de ancho y piedras muy grandes nos van a estorbar, no van a hacer la labor que tenemos para este concreto. Entonces debemos de hacer una piedra medianita que nos sirva para este concreto. Como pueden ver, la sección de la viga es bastante larga. Vamos a hacer concretos de columna a columna para que puedan soportar nuestra viga de cimentación. Para este concreto podemos usar una mezcla de un PCI de 2500. De 2500 puede ser un baldado de cemento, 2 baldados y medio de arena y 3 o 4 baldados de gravilla. En este caso nosotros para un saco de cemento de 50 kilos estamos echando 17 baldados de gravilla, 15 de arena y el bulto de cemento. Esto nos da una dosificación más o menos de 2500 PCI. No tiene que ser un concreto mayor, no debe ser, porque estructuralmente pues, va a ayudar mucho, pero como lo importante de la edificación son las vigas de cimentación, las que van con hierro. Entonces, con esta proporción, al echar el concreto a nuestra formaleta, a nuestro espacio, debemos de usar nuestro martillo de caucho para pegarle la formaleta y no que vayan a quedar hormigones, hormigueras que hacen ver mal nuestra obra. No es que se nos vaya a caer nuestra casa, pero pues se sabe que todo entra por los ojos. Y es muy importante pegarle bien, pegarle adecuadamente. Si tiene un vidrio lo usan, o en su defecto, como yo lo estoy haciendo aquí en este momento, que es con una varilla, chuzar y chuzar por los lados para que el concreto penetre bien y no nos va a quedar hormigón. Muy importante esta parte. Va a ser fundamental para que tengan confianza en nosotros y nuestros jefes no vean todo ese poco de huecos cuando quitemos la formaleta y empiecen a desconfiar de nosotros. Este concreto como tal, en partes, cuando hay vigas que funcionan como flotantes, pues no se usa, solamente se usa un alistado pobre para que el hierro no quede en contacto con el suelo, con la tierra, y se proteja de la salinidad, de la humedad. Entonces, cuando hay esa forma de cimentación, este concreto no se usa, solamente se usa para cierto tipo de estructuras. En este caso, aquí los que hacen el diseño y tienen el cálculo total de la vivienda, pues son los que autorizaron este método.
un poco antiguo, ¿no? Este método es un poco antiguo, ya muy poco se usa, es muy bueno. No se usa mucho porque pues igual sale un poco costoso. Mano de obra, materiales, cementos, bueno, en fin, todo este tema. Bien amigos, pues a grosso modo quería mostrarle. Bueno, ahí miramos cómo se hace el concreto ciclópeo y en qué lugares lo podemos utilizar. En qué tipo de suelos. Vamos con nuestro tercer tipo de suelos y es un suelo arcilloso. Dice que es un terreno de color amarillento con arcillaje en 45% y retiene mucho el agua. Tiene una baja porosidad y de textura viscosa, por lo cual no permite una buena compactación. Compactación es cuando yo tengo un suelo y yo necesito que él me quede sin aire, sin vacío, cuando yo le genero una carga. Entonces, este suelo casi no se deja así como compactar porque es muy duro. Pero en contacto con el agua, él se vuelve viscoso y blando. Los terrenos arcillosos son los más peligrosos para cimentar. El tiempo de asentamiento de una construcción puede tardar varios años. Una edificación siempre tiene un tiempo de asentamiento hasta llegar a una posición de equilibrio, pero en este tipo de suelos arcillosos es muy complejo que se realicen estos cálculos. Más adelante, por si tienen esa duda, les voy a mostrar los centímetros permitidos en asentamientos de algunas edificaciones. Nos recomiendan que para este tipo de suelos arcillosos debemos hacer zapatas corridas bajo los muros de una profundidad que alcancen unos 30 o 40 centímetros por debajo de la capa de la arcilla, lo que supone hacer unas zanjas de unos 80 de profundidad por unos 40 o 50 centímetros de ancho, o como mínimo 10 centímetros más de ancho que los muros. Esta zapata corrida trabaja solo a compresión. Compresión es ese elemento que está recibiendo fuerza o que está recibiendo peso, por lo que puedes hacer una cimentación ciclópea de piedra y cal hidráulica en caso de que se requiera debajo de esta zapata corrida. Aquí está el proceso de construcción de una zapata corrida. Lo primero que debo hacer es el trazado y la excavación de la zanja, la colocación del solado, que el solado es una mezcla de concreto pobre. Se les dice pobre porque tiene menor cantidad de cemento por metros cúbicos que se requiere en un concreto normal. Se hace la colocación del acero de la zapata, la colocación del acero de la viga, la colocación del acero vertical de la columna, se hace el vaciado del concreto, después se hace un lleno y levantamos el muro. Entonces, para entender el proceso constructivo, miremos el video. Zapatas corridas de concreto armado. Una vez hecha la excavación en el terreno, debidamente compactada y nivelada, se construirán las zapatas corridas. Para esto, es necesario conocer las dimensiones. 70 centímetros de base por 60 centímetros de altura y se dejarán 10 centímetros de cada lado de la zapata para poder maniobrar la cimbra. Paso número 1. Plantilla. Se debe colocar una plantilla de mortero pobre sobre el terreno. Las proporciones para plantillas de mortero pobre son de un bulto de mortero, 12 botes de arena y 2.5 botes de agua. Paso número 2. Armado. Primero empezamos con el armado de la base, compuesto de una parrilla de 4 varillas de 3/8 de pulgada en el sentido longitudinal, es decir, a lo largo del eje. Y en el otro sentido, varillas de 3/8 de pulgada a cada 20 centímetros. Las varillas deben estar unidas con alambre recocido en cada una de sus intersecciones, utilizando para ello el gancho metálico. Seguimos con el armado de la viga. Este se compone de 6 varillas de 3/8 de pulgada con la longitud total de la zapata corrida y de los estribos o anillos de alambrón de 1/4 de pulgada.
que tienen la función de garantizar las dimensiones horizontal y vertical de la viga. Para hacer los estribos de alambrón de 1/4 de pulgada, es necesario contar con un trozo de madera y poner 4 clavos con las medidas de los estribos para con un tubo hacer los dobleces. 1. Se corta el alambrón con la ayuda de una cizalla con la longitud del estribo más 6 centímetros adicionales a cada extremo para el doblez. 2. Se endereza el alambrón. 3. Con la ayuda de un tubo, se hacen los dobleces de acuerdo a las marcas puestas en el trozo de madera. Es importante dejar 6 centímetros adicionales en cada extremo para hacer el doblez a 135 grados. Los estribos deben ser colocados cada 20 centímetros en todo lo largo de la viga. Los estribos se pueden comprar ya armados en establecimientos de venta de materiales de construcción. Para armar la viga, primero se colocarán varillas en cada una de las esquinas de los estribos, amarrándolos con el alambre recocido, ayudándonos de un gancho metálico. Una vez que se tenga completo el armado, debemos calzarlo con la ayuda de piedras o trozos de madera, que permitan el paso del concreto por debajo del armado y que se encuentren al mismo nivel. Debemos asegurarnos que los armados tengan como mínimo 2 centímetros de recubrimiento. Paso número 3. Cimbra. Para la base, se utilizan tablas de madera de 15 centímetros, cuidando que la dimensión de la base de la zapata sea de 70 centímetros. Para poder recargar los tablones de madera, es necesario contar con un elemento que sirva de apoyo. En este caso, una silleta, que es una varilla doblada que separa 15 centímetros del piso. Esta queda ahogada en el concreto. Debemos asegurarnos que la colocación de la cimbra permita que los armados tengan al menos 2 centímetros de recubrimiento. Para lograr un mejor apoyo, es ideal que la unión de la base con la viga tenga un ángulo de al menos 15 grados. Para la cimbra de la viga, se utilizan tarimas o tablones de madera de pino de tercera. Estos tablones se apoyan en la silleta. Antes de colocar la cimbra, es importante poner una capa de aceite quemado con la intención de que la madera no se hinche. Es importante cuidar la colocación de la cimbra al centro de la zapata, al eje del muro, al armado de la viga y a la altura correspondiente. Para evitar que la cimbra se cierre, se ponen separadores de varilla con la dimensión exacta del ancho de la viga. Antes de colar, se puede mojar la cimbra con el fin de evitar la pérdida de agua en la mezcla. Paso número 4. Colado. Una vez terminada la cimbra, se procederá a hacer la mezcla para zapatas. Un bulto de cemento, 4,5 botes de arena, 6 botes de grava y 1,5 botes de agua. Se hace el vaciado para ambos elementos con la ayuda de cubetas llenas de la mezcla. Es importante asegurar que la mezcla se distribuya homogéneamente, para lo cual se debe picar con una varilla o vibrado. Si hay que interrumpir el colado, se debe de hacer a la 1/4 parte del tramo del cimiento. Al continuar el colado, se humedece la parte ya colada y se limpia el polvo del armado. Paso número 5. Retiro de la cimbra. Esta se hace 2 noches después del colado para asegurar una resistencia mínima. En caso de que la construcción se encuentre en un lugar con temperaturas menores a 10 grados centígrados, se recomienda dejarla una noche más. Paso número 6. Relleno. Una vez hecho el retiro de cimbra, se recomienda mojar toda la zapata o cimiento de concreto para que no pierda humedad. Se deberá rellenar con la misma tierra producto de la excavación. Con esta información, ya puedes hacer cimentación a base de zapatas corridas. Si crees que hemos dejado de lado algo... ¿Vamos claros hasta ahí, muchachos? Sí, señora. Ok, Sí, señora. listo, entonces sigamos. Sí, señora. Ok. Vamos a ver entonces aquí en los suelos semiblandos. Dicen que se caracterizan por ser arcillosos con nivel freático poco frecuente, o sea, con poca agua. Para cimentar se recomienda losas de cimentación, zapatas corridas,
zapatas combinadas o con vigas de conexión según sea necesario. Las zapatas combinadas tenemos dos, de linderos No se escucha. Que se le fue la voz. O se le fue el internet. Se le fue el internet. Igual que el... Sí, creo que fue su conexión. Esperemos un minutito mientras se vuelve a conectar. Qué pena con ustedes. Efectivamente. Mientras el ingeniero civil vuelve, me toca seguir a mí. ¿Quieren?
¿Aló? ¿Me escuchan? Nadie lo escucha porque está en silencio el micrófono. ¿Cómo dice? Ya está ingresando la ingeniera. Ingeniero, el ingeniero. ¿Saben con qué se reemplaza el ciclópeo? Bueno, no quieren aprender. No, ¿con qué? ¿Con qué es? ¿No me escuchas? Que creo Hola, que... hola. ¿Cómo les parece que se me cayó la señal del celular? Del computador. No sé qué le pasó a mi internet. Y me estoy tratando de conectar del celular a ver cómo me va. ¿Sí me escuchan? Sí, 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 señora. señora. El problema es que la presentación aquí... Ay, 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 por Dios. Pasar esto en estos momentos. Esto sí es una cosa loca. Deme en un segundito, yo veo si puedo. Es que no tengo cómo. No tengo cómo mandar. Como no tengo conexión en el computador, no tengo cómo mandar la presentación. Ay, no, qué cosa, por Dios. Aquí no sé qué hago. Me va a tocar prender la cámara, me dicen si ven la presentación y después compartirle la presentación para que miren los videos, porque ustedes saben cómo le paso datos a mi equipo. Ahí estoy cruda. Entonces yo pido una ayudita por acá, un momento. Chicos, ¿algunos de ustedes saben cómo le paso datos de mi celular a mi computador? Qué pena, no sé cómo pasar los datos.
¿Cómo le pongo datos a mi computador de mi celular? ¿Qué celular tienes? Este celular es un Redmi. Pues normalmente solamente tienes que irte a los ajustes de tu celular y debe haber alguna opción que te diga algo como redes móviles. Vamos a ver. Estoy buscando. ¿Es en un portátil? Sí, tengo un portátil. Pero no sé qué pasó con el internet. Justo hoy nos sale el internet con estas cosas. No miro aquí en las aplicaciones Hola, nada que me diga redes. Hola, hola. tú pues tienes datos en el celular, ¿verdad? Sí. Baja la barra de notificaciones como si fueras a prender el Wi-Fi. Ajá. ¿Tú sabes compartir datos? No, eso es lo que no sé, porque como siempre trabajo en el uno o en el otro. Ahí en esa barra de notificaciones te aparecen varios simbolitos, lo del modo avión y todo eso. Ajá, ahí estoy. Ahí te va a aparecer un circulito. Ah, espera a ver si te puedo dar la foto